Decimos amén a esta declaración. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que nuestros ojos en todo tiempo y en todo momento estén puestos solamente en ti, Señor. Eso es adoración, Padre. Un cuerpo de creyentes que te miran a ti. Te adoramos cuando te miramos a ti. Somos alabanza cuando nuestro deleite y nuestro tesoro eres tú. Somos adoración en la tierra cuando nuestro deleite, nuestro tesoro y nuestra pasión, nuestra prioridad eres tú, Señor. Y esa es la operación, Señor, que necesitamos. No necesitamos resolución de problemas. No necesitamos finanzas. No necesitamos salud. Todo lo que necesitamos es que tú seas nuestro deleite. Que mirarte a ti sea nuestra pasión, nuestra prioridad. Amarte a ti, Señor. Responder en tu amor. Responder en la gracia que tú nos has tenido. En el amor que nos mostraste al enviar a Jesucristo para nosotros. Al darnos esta vida, Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Hacer esa prioridad. Apasionar nuestros corazones por lo que tú en Cristo nos has dado, Señor. Eso es lo que necesitamos, Padre. Todo lo demás se arregla por consecuencia. Todo lo demás cae en su propio lugar como resultado. Pero, Señor, haznos una iglesia. Haznos un cuerpo. Haznos familias cuya visión es solo Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos mirar a Jesús. Señor, entre tantas cosas que compiten por nuestra mirada, solo Jesús sea nuestra mirada. Solo Jesús sea nuestra visión. Solo Jesús sea nuestro deleite. Somos el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se expresa con poder sobre la tierra cuando ese nuevo hombre tiene su mirada en ti, Señor. Y es por eso que eso te pedimos. No es un pedir religioso, es un clamor del corazón. Sé tú nuestra visión. Quítanos las visiones incorrectas. Quita, Señor, toda viga de nuestros ojos que nos impide ver correctamente, Señor. Para que nuestra mirada sea Jesús. Quita todo ojo malo, Señor. Porque si nuestro ojo es malo, Señor, si nuestro ojo tiene envidia, Señor, envidia y codicia de las cosas naturales, entonces, Padre, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Pero, Señor, hoy te pedimos la visión de Cristo, verlo a Él, deleitarnos en Él, Jesús. Esa es nuestra oración. No queremos ser cristianos de nombre. No queremos ser creyentes calientabancas. Señor, queremos ser cristianos apasionados. Cristianos cuya visión eres tú. Y porque tú eres la visión, entonces nuestras vidas se vuelven una expresión, una evidencia del Dios de nuestra justicia. Gracias, Padre Celestial. Aquí estamos. Es la rendición, es la ofrenda. Esta oración es la ofrenda y la rendición que hacemos hoy, Señor, delante de ti. Despierta un pueblo apasionado por ti, Señor. Despierta un pueblo, Señor, aquellos que están durmiendo. Enciende la llama, Señor. Tú le dijiste a Timoteo, aviva la llama del don de Dios que está en ti. Hay que avivar las llamas. Hay que avivar el fuego. Esa es una responsabilidad nuestra. Eso no lo hace Dios. Eso lo hacemos nosotros al disponernos. Y Dios actúa con su espíritu. Pero solamente en el terreno que rendimos. Dios solamente actúa en el terreno que entregamos. Aquí están nuestros terrenos. Aquí están nuestros corazones. Aquí está nuestra prioridad, Señor. Padre, aquí estamos. Señor, porque cuando somos la canción, tú manifiestas tu justicia en la tierra. Porque cuando somos la expresión, cuando nos volvemos el jalel de tu gloria, la justicia tuya se revelará en la tierra. Tú juzgarás al mundo con justicia y con equidad. Juzga a las naciones. Juzga a los pueblos, Señor. Trae tu reino de justicia a la tierra. Pero, Padre, primero tu iglesia necesita ser la expresión. Primero tu iglesia necesita
alinearse a la nueva canción. Y aquí estamos, Padre, disponiéndolo todo. Mientras nosotros nos volvemos la canción, tú juzgarás a la tierra con justicia y equidad. Aquí estamos, Padre. Tú juzgarás nuestro entorno. Tú traerás todas las cosas al orden tuyo. Nuestro trabajo, Padre, es apasionarnos por ti, ser la evidencia de esta redención gloriosa. Aquí estamos, Señor. No te pedimos solución de problemas. El creyente maduro no pide solución de problemas. El creyente maduro pide, quiero ver a Cristo. En la medida en que veo a Cristo, las cosas se arreglan. Eso es lo que pedimos, Padre. No pedimos provisión, pedimos, cambia nuestra visión. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. No te pedimos salud y gracias por la salud que en Cristo nos has dado. Pero ayúdanos a ver aquel que se hizo nuestra salud. Padre, gracias. Ayúdanos a ver aquel que se hizo nuestra provisión como Cordero perfecto. Ayúdanos a ver aquel que se hizo justicia de Dios. Gracias para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Cristo. Gracias, Padre. Aquí estamos, Jesús, rendidos por completo, Señor. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén. Amén y amén. Bienvenidos todos. Tomen sus asientos y acérquese a algún hermano que esté más calientito que usted para que pueda tener calor. Amén. Bienvenidos todos. Qué bendición poder reunirnos este martes. Si usted no estuvo el día domingo, le recuerdo que estamos en el antepenúltimo estudio sólido de victoria en los Salmos. Estamos en el antepenúltimo. ¿Por qué el antepenúltimo? Porque el próximo martes es el penúltimo y en 15 días es el último. Martes del estudio sólido en los Salmos. Vamos a seguir con el estudio sólido, pero en el mes de junio, el martes 7 de junio, vamos a iniciar el Seminario de Libertad Financiera en este horario. Amén. Estudio sólido de victoria en libertad financiera. Tengo la seguridad, tenemos la certeza de que este seminario de libertad financiera va a traer un despertar espiritual tremendo, un avivamiento. Yo tengo esa claridad en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque lejos de lo que nuestra mente podría estar pensando, vamos a aprender cómo administrar, vamos a aprender cómo manejar las finanzas. En realidad, el Seminario de Libertad Financiera no se trata tanto de eso, sino se trata de volver el corazón a Dios. Las finanzas simplemente se arreglan cuando el corazón deja los ídolos y regresa a Dios. ¿Por qué la miseria? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el descalabro financiero? Por un corazón dividido. Sencillo. Por un corazón donde Dios no es el centro. Entonces esa vida, esa familia va a sufrir financieramente. Entonces, libertad financiera se trata de arrepentirse y volver a Dios. Eso es la libertad financiera. Y tengo esa seguridad en mi corazón que ese seminario que arrancaremos el martes 7 de junio va a traer esa libertad. Y cuando el corazón se vuelve a Dios, no solamente las finanzas se arreglan, todo se arregla. Cuando el corazón se libera de los ídolos, de los falsos dioses, entonces todo se arregla. Salud se arregla, finanzas se arreglan, cada cosa se arregla, pero requiere humillarse ante el Señor. Así que nosotros tenemos que terminar esas clases, cada lección, cada clase, rendidos a los pies de Jesús. Señor, perdónanos. Perdónanos por este principio que hemos violado. Son 20 principios de libertad. Y en cada principio, estoy seguro, nos hemos tropezado. Y es por esa razón que necesitamos volver el corazón a Dios en arrepentimiento. Así que, con expectativa, por favor, si después de eso usted no ha hecho la prioridad, no ha hecho el tiempo, bueno, nosotros habremos quitado esa responsabilidad de nuestros hombros. Amén. Porque queremos dotar al cuerpo de Cristo de los principios de libertad. Así que
Su trabajo es hacer la prioridad, hacer el espacio, hacer el tiempo, y ese espacio es el terreno que Dios va a usar para glorificarse. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Vamos a ir al Salmo 17. Hemos cubierto prácticamente unas 2/3 partes de los Salmos en este estudio de 2 años acerca de los Salmos. Y yo doy gracias a Dios por eso, de verdad. No todos, pero gran parte de los estudios de los Salmos están en YouTube. Algunos no los hemos podido subir por diferentes razones. Sin embargo, las notas de la mayoría yo las tengo y con mucho gozo. Son notas breves, no son notas desarrolladas, pero para mí no hay problema. Con mucho gozo y con mucha alegría compartir las notas para aquellos que las desean. Las notas breves de los Salmos, las que hemos venido estudiando en estos casi 2 años. También doy gloria al Señor y gracias a Dios por los hermanos que han estado compartiendo también la palabra y dirigiendo estos estudios de Salmos, porque Dios nos ha hablado ciertamente a través de todas esas enseñanzas. Así que nos gozamos en el Señor. El libro más grande de la Biblia prácticamente lo hemos cubierto. El libro más grande, el de mayores capítulos, 150 salmos, 150 capítulos, prácticamente hemos cubierto en 2/3 partes, si no es más. Y eso es, wow, bastante, en 2 años. Y gloria a Dios por eso. Amén. Entonces vamos al Salmo 17 y recordando un poco qué son los salmos, ¿no? Los salmos son disciplinas para permanecer en el Señor. Los salmos son invitaciones a hacer disciplinas. Son invitaciones a hacer diligencias en nuestro corazón por el Señor. Esta tarde me reuní con una persona que ha alcanzado, digamos así, un cierto éxito económico, financiero. Pero él reconoce su vacío. Increíblemente don y habilidad para hacer dinero y grandes sumas de dinero. Pero él me dice: Pastor Diego, estoy triste, estoy vacío y mi hogar está en el suelo. Y lo llevaba al Salmo 16, verso 4. Dice el Salmo 16, verso 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Es una ley, es un juicio de Dios. Cada vez que yo mi corazón lo pongo en otro Dios, en un ídolo, entonces mis dolores se multiplican. Porque ninguna bendición de Jehová trae tristeza con ella. Entonces, la verdadera bendición de Dios, dice el libro de Proverbios, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, muchas veces nos creemos bendecidos porque podemos tener dinero. Y eso yo le decía, ¿tú crees que esa es bendición? No te hace falta dinero, pero tienes tristeza en tu corazón. Esa no es la bendición de Jehová. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es íntegra, es completa. Y empieza adentro y termina afuera. Este es un principio de cómo Dios opera con su bendición. ¿Nosotros qué queremos? Tener toda la finanza, todo el dinero y voy a estar feliz. Dios dice no. Es de adentro hacia afuera. ¿Dios quiere bendecirnos económicamente? Claro que sí. ¿Dios quiere prosperarnos? Claro que sí. Pero la prosperidad, la bendición, no es eso. La prosperidad y la bendición es un corazón donde la diligencia es para Dios y no para otro Dios. ¿Sí se fijó la palabra diligente? Salmo 16:4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Diligencia, ¿qué significa? Prioridad. Diligencia, ¿qué significa? Primer lugar. Y ese es el gran problema nuestro. Nuestras prioridades están equivocadas.
Nuestras prioridades en pensamientos, en tiempo, están completamente cabeza arriba, cabeza abajo. Nuestras prioridades incorrectas son las que nos sumen en dolores. Poner mal nuestras prioridades multiplica nuestros dolores. Porque si servimos con diligencia a otros dioses. Si servimos con diligencia a otros ídolos. Y ese es el problema, que somos diligentes para otros dioses. Y Dios quiere para su pueblo que su pueblo tenga una sola prioridad, una sola pasión. Señor, tú eres nuestra pasión. Nuestra familia, tú eres nuestra pasión. En nuestro matrimonio, tú eres nuestra prioridad. Somos diligentes para ti, Señor. Preguntémonos para qué somos diligentes. Somos diligentes para llegar puntuales al trabajo. Somos diligentes para enviar a nuestros hijos temprano a la escuela. Somos diligentes para tantas cosas, pero no somos la misma calidad de diligencia para Dios. Se multiplicarán los dolores de los que son diligentes para otros dioses. Ahí está la razón. Tenemos diligencia para tantas cosas. Y esa diligencia mal puesta multiplica los dolores. A diario lo vemos. Personas que no han hecho la diligencia. Y luego, pastor, este problema serio que estamos enfrentando. Pastor, esta situación de salud terrible que estamos enfrentando. Ahí está. Diligencia mal puesta, los dolores se multiplican. Y no significa que no vamos a atravesar dolores o valles, pero significa porque su mundo se viene abajo. Yo en el mensaje el día domingo decía que usted está listo hoy si más tarde le dan una mala noticia. ¿Está listo para enfrentarla? ¿Cuán listos estamos para enfrentar una mala noticia mañana en la mañana? Según la prioridad y la diligencia que yo haya hecho, voy a estar listo o no. Como familia, vinieron fuertes malas noticias. Teníamos que haber tenido listo el canal para responder. Y esa circunstancia se transforma en gozo. Se transforma en vida. Pero recuerde, si las diligencias estaban mal puestas, se multiplican los dolores. Viene el dolor, pero el alma que ha sido diligente en Dios, ese dolor no se multiplica, ese dolor se atenúa. Pero en el alma que no ha sido diligente para poner a Dios como prioridad, el dolor que viene se multiplica. Esto es sumamente crucial, mi amada iglesia del Señor. Por eso es que Dios está llamando a un pueblo que lo ha hecho Él prioridad, que somos diligentes para Él. Repito, evalúe para qué cosas usted es diligente. ¿Somos diligentes para los negocios? ¿Somos diligentes para el trabajo? ¿Diligentes para nuestros objetivos? Ahora, está bien, no le digo que sea ocioso y negligente en esas cosas. Le pregunto, ¿su diligencia para Dios es mayor que esa diligencia? Salmo 16:4 nos hace meditar en eso. Dios está buscando un pueblo que es la evidencia del nuevo hombre. El pueblo de Dios se alinea a la nueva canción, a la nueva melodía. Hace unos martes atrás dimos aquí el estudio maravilloso del Cántico Nuevo. El Cántico Nuevo es una forma de ilustrar la palabra de que nosotros hemos sido llamados a afinarnos a una melodía. Dios es la melodía, Cristo es la melodía. Ahora, su pueblo, su iglesia, los salvos, somos llamados a afinarnos a esa melodía, la melodía de la nueva canción, que es la melodía de la redención.
En otras palabras, ser la expresión de lo que Él es. Dice la palabra que Cristo es la expresión exacta del Padre. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia es la expresión exacta de Cristo. Nosotros, nuestras familias, nuestras congregaciones deben ser la expresión de Cristo. En otras palabras, nosotros no estamos simplemente en un proceso de cambio o transformación. Nosotros estamos en el proceso de mirar el patrón y nuestras vidas por el Espíritu de Dios son conformadas a ser esa expresión. Hoy vamos a ver al Dios de justicia en el Salmo 17. Ahora, ¿para qué cree usted que la palabra, el Espíritu Santo, quiere mostrarnos al Dios de justicia? Para que su pueblo se vuelva la expresión del Dios de justicia. Repito, cuando vemos a Dios es para convertirnos en la expresión de Él. Tal cual es Él, nosotros caminamos en este mundo, dice el apóstol Juan. Y dice también la palabra que mirándolo a Él de gloria en gloria somos transformados en su misma imagen. Esa transformación es ser la expresión. Dios es santo. Si yo contemplo al Dios santo, si yo pongo mi diligencia y mi prioridad en el Dios santo, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la expresión? Santidad. Exactamente. Si yo contemplo al Dios santo, yo me vuelvo una expresión de santidad. ¿Cuál es la solución para la santificación? Contemplar al Dios santo. Deleitarme en el Dios santo y yo me vuelvo una expresión del Dios santo. Hoy contemplemos al Dios de justicia. El efecto será que nos volveremos justicia, justos, rectos. Vamos a ver esto. Este Salmo 17 tiene 3 propósitos. Primer propósito del Salmo 17. Disciplinarnos en mirar a Dios como el juez justo. Primera cosa que hace el Salmo 17, primer propósito que el Salmo 17 tiene, es que miremos que Dios es un juez justo. Él es juez justo y por lo tanto debemos descansar en ese juez justo. Adorar a ese juez justo, a ese juez recto. En otras palabras, en Dios no hay dictamen equivocado. En Dios no hay parcialidad. Dios es imparcial. En Dios no hay balanzas falsas. Nuestras evaluaciones fallan muchas veces. Pero Dios es recto en todo lo que Él dice y hace. Nuestro Dios es justo. Dios, todo lo que hace es justo. Nadie puede decirle a Él, Señor, te equivocaste. Señor, fuiste parcial. Te parcializaste. No, si hay alguien que conoce el derecho y que expresa el derecho, perfectamente es el Señor. La equidad, la justicia, ese es nuestro Dios. Segundo propósito de este salmo, entonces, primer propósito es verlo a Dios como ese juez justo. Segundo propósito, este salmo tiene como fin conducirnos a confiar en el don de justicia, el regalo de justicia. ¿Sabía usted que el Evangelio nos dio el don de justicia? Y el don de justicia no es un atributo que Dios nos da. El don de justicia es una persona. Es Cristo Jesús. Él es el don de justicia. Y Dios nos entregó ese regalo de justicia en Cristo. Y Cristo se volvió nuestra justicia. Entonces, segundo propósito de este salmo es creer, confiar y descansar en el hecho de que recibimos el regalo de justicia. Justicia no es un atributo, justicia es una persona. Por lo tanto, abracemos a la persona. Cristo Jesús se hizo nuestra justicia y cuando se hizo nuestra justicia, nuestra naturaleza corrompida se volvió una naturaleza de justicia. Qué maravilloso
¿Qué es el Evangelio? Que nuestra naturaleza corrompida fue cambiada por una naturaleza de justicia. Es por eso que la palabra nos llama justos. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos que creer que nuestra naturaleza es una naturaleza de justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que hizo el Evangelio!, ¿no? ¡Qué maravilloso lo que hizo nuestro Dios con la redención! Que ese Dios justo, ese Dios cuya esencia es justicia, la puso en nosotros. Nosotros llevamos la naturaleza de justicia. Y tercer propósito en este salmo es que miremos, contemplemos cómo luce un hombre y una mujer que son justos. Esto es vital. Y esto no lo vemos generalmente. Creemos en la justicia de nuestro espíritu, pero no sabemos cómo luce un justo, cómo luce una justa. ¿Cómo luce un hombre y una mujer que son justos para que tomemos el poder para caminar en rectitud y de manera intachable? Muchos dicen, Cristo es el intachable, pero eso no se aplica a mí. Alto. Él se volvió mi justicia para que yo camine en justicia. Él se volvió mi rectitud para que yo camine rectamente. Él se volvió mi integridad para que yo sea íntegro en todos mis asuntos. En otras palabras, somos justos. Amén. Pero también actuamos como justos. Ese es el poder que Dios nos da por medio de esta palabra. Dios es la justicia. Dios ama su carácter justo. Qué maravilloso. Dios ama su carácter justo. Dios ama la justicia. Proverbios 17:15 es un pasaje que en mi corazón se quedó grabado. Cuánto Dios es celoso por la justicia. A tal punto que abomina que al inocente se le diga culpable y que al culpable se le diga inocente. Dios es un Dios recto, intachable, y Él ama la justicia. Varias veces la palabra dice que Dios abomina los labios mentirosos, que pervierten el derecho. Dios abomina el soborno. Los jueces hoy en día, tristemente, son sobornados fácilmente. Pero con Dios no hay soborno que pase. Porque Él ama la justicia, Él ama lo recto. Si hay alguien que ama el derecho, lo que es recto, lo que es justo, nuestras obras son así. Dios es recto. Sus cortes son precisos. Él es justo en lo que Él dice, es justo en lo que Él hace. Él ama la justicia. Ahora, nos salvó, ¿para qué? ¿Para que nosotros sigamos chuecos? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó, Walter? Para que seamos la expresión de su justicia. En otras palabras, un cristiano chueco es un insulto al Dios justo. Es más, tenga cuidado de decir que es salvo. O sea, no lo ande repitiendo, porque hace quedar mal al Dios recto. Porque Dios salvó un pueblo no para que nos quedemos chuecos, sino para que su pueblo sea la expresión de su rectitud. Si yo llevo años chueco,
no estoy contemplando al Dios de mi justicia. Y tenemos que conocerlo. Y esta noche tenemos que arrepentirnos. Porque si Dios es recto, Él salva un pueblo para que ese pueblo sea recto. Ay, Señor, gracias por la salvación. Soy justo, pero mis obras no son justas. Algo está mal. Algo está mal. Porque ciertamente Dios salva un pueblo para convertirlo en expresión de su justicia. Miremos cómo el salmista se presenta. Vamos a ver cómo se presenta el salmista en el verso 1. Y veámoslo, ¿por qué razón? Porque él reconoce que Dios es un Dios apasionado por la justicia. Y solamente porque Dios es apasionado por la justicia y porque Él está en justicia, Él puede ser escuchado. Versículo 1. Oye, oh Jehová, oye, oh Señor, una causa justa. ¿Qué es lo que oye Dios? ¿Causas injustas? Señor, ayúdame en este negocio. Está un poco chueco, pero ayúdame, Señor. El salmista sabe que Dios oye. ¿Qué oye? Una causa que es justa, recta. Porque a Dios le apasiona su justicia. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración. Ponga la atención lo que viene ahí. Que no es, léalo por favor. Ustedes sí trajeron Biblia, ¿verdad? Oye mi oración porque no viene de qué. ¿No es de qué? No es de labios engañosos. ¿Qué es lo que Dios escucha? ¿Cuál oración Dios escucha? Una oración que no viene de labios engañosos. ¿Por qué el salmista se presenta de esta manera? ¿Y por qué él clama que Dios escuche? Porque a Dios lo mueve, ¿qué? La justicia. A Dios no lo mueve la parcialidad. A Dios no lo mueve el soborno. A Dios no le mueve cualquier causa. Lo chueco, Dios no lo mueve. A Dios lo mueve, ¿qué? Lo que es justo. Y por eso el salmista dice, oye mi oración, porque yo sé que tú escuchas la oración que no es de labios engañosos. Deja la mentira. Deja el engaño. Continúa en el verso 2. Que mi vindicación venga de tu presencia. Vindicación es el procedimiento que un juez lleva a cabo para restaurar a alguien que ha sido agraviado. Entonces, David se presenta, porque es una oración de David. David se presenta y le dice, Dios, yo sé que tú me vas a vindicar. En otras palabras, yo sé que el juicio tuyo es a mi favor, porque tú amas la justicia y mi causa es una causa justa, dice David. Que mi vindicación, que mi juicio venga de tu presencia. Y termina diciendo el verso 2 que dice, que tus ojos vean. ¿Cómo ven los ojos de Dios? Los ojos de Dios ven con rectitud. Nosotros vemos desde esta perspectiva, ¿no? Usted ve desde esa perspectiva. Cada uno de nosotros ve desde una perspectiva, pero Dios ve con rectitud. Dios ve cómo son las cosas. Dios ve rectamente. Desde mi perspectiva, el culpable es Walter. Pero desde la perspectiva de Luisito, el culpable es Carlos. Desde nuestras perspectivas, el problema fue de tal persona. Desde mi perspectiva, el problema no es mío, el problema es de mi cónyuge, de mi esposo. Él es el problema.
Desde la perspectiva equivocada, las cosas lucen incorrectas. Nuestras perspectivas, nuestras evaluaciones, nuestros juicios no pueden ser incorrectos. Tienen que venir del Señor. Y por eso la palabra exhorta una y otra vez, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Hay algo que muchas personas predican y lo dicen, y hay que corregir eso de allí. Muchas personas he escuchado decir, sí, es que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y cogen eso como una justificación para, aplacar su cargo de conciencia. Sí, es que los pensamientos de Dios son más altos y los míos son más bajos. No. Ese pasaje, en ese contexto de Isaías, Dios le está pidiendo a su pueblo, sí, mis pensamientos no se parecen a los de ustedes, pero ahora ustedes tienen que alinear sus pensamientos a los míos. Dios está llamando a que su pueblo piense como Él piensa. Y si nuestro Dios piensa con rectitud, nosotros debemos pensar con rectitud. Nuestros negocios deben ser hechos con rectitud. Cuando estamos en algún litigio, en algún conflicto, no tenemos que ponernos en los bandos, tenemos que evaluar las cosas rectamente. Aunque una de las partes sea llegada a mí, yo tengo que saber a discernir correctamente, a evaluar con justicia. Porque ese es mi Padre, ese es el Dios que nos salvó. Yo tengo que actuar de la misma manera. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Entonces, si Dios ama la justicia, nuestras vidas deben ser una expresión de justicia. O sea, no se concibe, Dios es un Dios íntegro y yo tener negocios deshonestos. Dios es un Dios que ama el derecho y yo hablar engaño. No se concibe tal cosa. Por eso digo, si mi vida está chueca, si mi vida está acostumbrada a hacer las cosas chuecas, mejor es no decir que yo conozco a ese Dios. ¿Por qué? Porque si Él me salvó es para hacer la expresión de su justicia. El nuevo hombre y la nueva mujer son personas de integridad. Sus vidas son una expresión de justicia. Hay que ser claros, Cristo es el hombre justo por excelencia. Cristo es íntegro, recto, moral. Él es la expresión plena del derecho y la equidad, Cristo Jesús. Nosotros somos justos en nuestros espíritus, amén. Ahora, al madurar en nuestra salvación, nos vamos convirtiendo en la expresión de justicia en todas las áreas de nuestra vida. Gloria a Dios, porque ya por naturaleza somos justos. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Justos por la fe. Una naturaleza de justicia se nos dio. ¿Lo creemos? Declarados justos fuimos en Él. Amén. En nuestro espíritu somos justos. Ahora, todos los aspectos de mi vida tienen que alinearse a esa justicia. Es un crecimiento, es una madurez. Por eso digo, crecer, madurar, es que todo se vaya alineando a ese carácter justo en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué poder recibimos nosotros? Poder para tener pensamientos rectos. Cada uno de nosotros sabe lo que piensa. Cada uno de nosotros sabe las luchas mentales que lleva. Con pensamientos incorrectos. ¿Ok? Señor, traigo estos pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque tú no me salvaste para tener pensamientos chuecos. Amén. Pensamientos de tristeza, pensamientos de suicidio, depresiones, pensamientos inmorales. Hay que ser claros, esas luchas se libran en la mente. Pero ¿qué vamos a hacer? Señor, tus pensamientos son rectos. Y tú me salvaste para que mi mente sea una expresión de pensamientos rectos. Emociones correctas. Hay tantas emociones que son incorrectas.
estrés, angustias, corazones que permanecen en tristeza, y personas irascibles que se enojan fácilmente. Esas emociones no son justas. ¿Qué pasa? Señor, en el nombre de Cristo, tú me hiciste justo en mi espíritu, tú me diste el carácter recto de Cristo. Ahora, Padre, rindo esta área de mi vida, rindo esta emoción incorrecta a tus pies para que el carácter recto de Cristo se evidencie en mi vida. Deseos correctos. Cuando vamos por allí, no sé si a ustedes les pasa eso, pero vemos algo que es deslumbrante y nace por ahí la codicia. ¡Qué carrazo! Y el corazón empieza, wow, ¿cuánto desearía ese carro? Una cosa es que bonito el carro, pero eso se vuelve un deseo intenso en el corazón. Esos deseos no son rectos. La codicia, en el sentido de la lujuria. La codicia sexual. Eso es un deseo incorrecto. Señor, traigo ese deseo, renuncio a ese deseo para tomar tus deseos. Porque Dios desea un pueblo recto. Dios desea un pueblo que camina en integridad en todos los aspectos de su vida. Todos tenemos estas batallas, pero no todos están dispuestos a rendirse al Señor. Yo no estoy diciendo usted tiene que forzarse a cambiar, pero estás luchando, estás trayendo esa área a Cristo, estás trayendo esa área a los pies de Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Miqueas 6:8, por favor, vamos a leer. Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, Él te ha dicho, tu Dios te ha dicho, tu Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Ya, Dios en su bondad nos ha dicho lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Es la pregunta. ¿Qué es lo que demanda el Señor Jehová de ti? Si no, ¿qué cosa es lo que demanda el Señor? Practicar la justicia. A ver, vamos a poner atención al verbo. Gloria a Dios, somos justos. Pero ¿qué es lo que el Señor demanda? Practicar la justicia. Es un verbo de acción. En otras palabras, soy justo en mi espíritu, ahora Señor, tú quieres que lo practique. Practicar la justicia, el derecho. ¿Qué más pide el Señor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que Dios demanda? Amar la misericordia. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Oh hombre, oh mujer, ¿qué es lo que Dios te pide? Practica la justicia, ama la misericordia. ¿Y qué más? Andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que pide tu Dios? Sino que practiques el derecho, practiques lo que es recto, ames la misericordia. Entonces, amar la misericordia es apasionarnos por la lealtad de Dios, ese amor inquebrantable de Dios. Debemos amar eso, apasionarnos por eso y andar humildemente con tu Dios. Habla de un camino de dependencia, caminar en dependencia humildemente en el Señor. ¿Cómo camino en esta integridad? Es la pregunta. ¿Cómo caminamos en esta justicia? Tres pasos para caminar en esta integridad. Primero,
Yo tengo que ver que Cristo cumple este estándar de justicia. Yo tengo que ver, Cristo es el que cumple este estándar de justicia. Cuando yo leí Miqueas 6:8, cada vez que leamos Miqueas 6:8, gracias, porque Cristo cumple esto. Cristo cumplió perfectamente, practicó la justicia, Cristo amó la misericordia y Cristo caminó humildemente con el Padre. Padre, gracias. Primer paso entonces, Señor, Cristo cumplió esto de aquí perfectamente. Tu demanda, Cristo la cumplió. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Yo no le estoy pidiendo sea justo en sus fuerzas. Por eso le estoy dando, el primer paso es creer, confiar, mirar que Cristo cumplió este estándar de justicia. Cristo lo cumplió. Amén. ¿Cuántos lo creen que Cristo cumplió? ¿O alguien cree que Jesús alguna vez hizo algo chueco? Cristo Jesús tuvo una emoción incorrecta. ¿Alguna vez Jesús tuvo una emoción incorrecta? ¿Alguna vez Jesús tuvo un deseo que no era sano? Por ahí muchos dicen, Jesús se enamoró. Ahora, no hay nada malo en enamorarse. Pero entendamos el principio. No es que las cosas en sí sean malas, sino que las cosas buenas pueden volver malas cuando no está en el propósito de Dios. Cristo no vino a hacer familia, ni a enamorarse, ni a casarse. No era ese el propósito. Cristo vino a cumplir una obra de redención. Por lo tanto, ese deseo hubiera sido incorrecto en el caso de Jesús. ¿Se entendió, no? No aplicaba al propósito de Jesús. Otros dicen, Jesús tuvo miedo cuando estuvo en Getsemaní. Jesús se llenó de temor. Y muchas películas presentan un Jesús en Getsemaní con miedo. El miedo es una emoción incorrecta. El miedo es producto del pecado. La pregunta es, ¿Jesús pecó? Por lo tanto, si Jesús no pecó, ¿pudo haber tenido miedo alguna vez? Jesús no tuvo miedo. Por lo tanto, Cristo es el estándar perfecto de lo que es recto y justo. Primer paso. Segundo, creer que Jesús nos atribuye esta justicia a nosotros cuando vinimos a Él. No solamente que Cristo cumplió ese estándar de justicia perfecto, el segundo paso es creer que Él me dio esa justicia a mí por la fe. Al creer, al rendirnos, esa justicia es nuestra. ¿Cree usted que el regalo de justicia es suyo? ¿O no lo ha creído aún? La misma justicia Él nos la dio. Dice la profecía, este es el nombre por el cual seremos conocidos. Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo somos conocidos? Jehová, nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Él se hizo nuestra justicia para que nosotros nos volvamos justicia de Dios en Cristo. Entonces, primer paso, Cristo, el justo perfectamente. Segundo paso, esa justicia me la dio a mí, por la fe. Y el tercer paso es tomar la gracia de Dios. ¿De qué manera tomamos la gracia de Dios? Apasionándonos por su justicia. Este Salmo 17, si usted lo lee con el entendimiento regular, probablemente usted no le encuentra sabor a este salmo. ¿Qué salmo? Pastor, no podemos hablar de cosas más interesantes. Hoy estamos hablando de justicia. Bueno, a Dios le apasiona justicia. Y si a Él le apasiona justicia y a mí no me apasiona, significa que mi pasión tiene que alinearse. Señor, apasioname por justicia.
Si a ti te apasiona el derecho, yo quiero ser una persona de derecho. Si a ti te apasiona lo que es recto, Señor, yo quiero ser una persona que camina rectamente, Señor. Que la gente nos conozca por personas de integridad. Que el mundo diga, esa persona es justa, esa persona es recta, esa persona en lo que hace es correcta. ¿Qué significa? ¿Que no tenemos pecados? ¿Qué decía la gente acerca de Job? Job, hombre justo. ¿Qué decía Dios de Job? Job, mi siervo justo. ¿Significa que Job no tenía pecado? No, no significa eso. Pero el testimonio que Dios tiene de él, el testimonio general de su vida es una expresión de integridad. Eso es lo que Dios está diciendo. Pablo dice a Timoteo, respecto a las cualidades de los que han de pastorear la iglesia, dirigir la iglesia del Señor, se requiere que el obrero de Dios, dice en 1 Timoteo 3, sea irreprensible. Bueno, pastor, pues nadie califica. Porque, pastor, todos tienen algún defecto. No se está refiriendo a eso la palabra. Habla de que su testimonio en general es un testimonio de rectitud. Cuando habla rectamente. Cuando hace negocios rectos. Cuando da su palabra, la cumple. ¿Quién es esa persona? Una persona irreprochable, irreprensible. ¿Significa que en algún momento no lo van a sacar de casillas? Probablemente. En algún momento va a aflorar alguna debilidad. Pero en general, su vida habla de un testimonio irreprochable, sin mancha, sin tacha. ¿Es posible? Por el poder de Cristo, sí es posible. Que su pueblo sea un pueblo íntegro, recto, justo. ¿Por qué? Suficiente con la corrupción moral del sistema. ¿La iglesia también ha de ser el bastión de la injusticia? ¿La iglesia también será morada de la inmoralidad? ¿De lo incorrecto? ¡Ay, que ya somos justos en el Señor! No, mis hermanos amados, Dios salvó un pueblo para que sea expresión de su rectitud. Dios salvó un pueblo para que en todas las cosas seamos irreprensibles. Y solo Cristo y su poder nos da esa gracia. Vamos a ir al verso 3 porque esto se pone tremendo. Mire el verso 3. Mire cómo ora. Vamos a ver la integridad del nuevo hombre. La integridad del nuevo hombre. ¿Está listo? Mire lo que dice. Tú has probado mi corazón. ¿Qué es un corazón probado? Un corazón que Dios ha evaluado. Y en ese corazón Dios encuentra rectitud. Voy a ver ese corazón, dice el Señor. Y ese corazón, en ese corazón hay rectitud. David se presenta hacia el Señor. Tú has probado mi corazón. Mire lo que dice. Me has visitado de noche. ¿Por qué es importante esta línea? Porque allí donde el hombre se encuentra solo consigo mismo en la noche, allí Dios quiere examinarnos y Dios quiere hallarnos rectos. ¿Lo vio? Me has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. ¿Y qué dice el salmista? Y nada hallaste. Pastor, es que David era superdotado. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros.
su iglesia. Me has puesto a prueba. ¿Qué significa? Me has evaluado. La prueba de Dios, escúcheme, hay que cambiar esto de aquí, este cassette. La prueba de Dios, muchos hermanos dicen, aquí pastor, en las pruebas, asocia prueba con sufrimiento. No, está equivocado. La prueba de Dios no es para infligir dolor. Yo no sé por qué tenemos esa idea religiosa. Pastor, las pruebas, y quiere decir, o sea, usa pruebas como sinónimo de sufrimiento. Las pruebas, pastor, no diga las pruebas, los sufrimientos. Y gran parte del tiempo por necesidades nuestras. ¿Sí? No culpemos a Dios. Dios me está probando, pastor. No. Nuestras necesidades multiplican nuestros dolores, ¿ok? Pero ¿qué significa la prueba de Dios? Escúcheme, prueba de Dios no es sufrimiento. La prueba de Dios es la evaluación de Dios. Un buen profesor toma un examen para evaluar que esa persona está lista para ser promovida. Un profesor que evalúa para que fracase el estudiante no es un buen profesor. Porque ¿qué profesor quiere que sus estudiantes fracasen? Ahora, evidentemente, la evaluación correctamente hecha va a manifestar el resultado de si está listo o no está listo. Pero recuerde, la prueba, la evaluación, el examen es para promovernos al siguiente nivel. Así que, importante, la prueba de Dios es una evaluación. No es sufrimiento. Pastor, las luchas, las pruebas. No. Eso está muy mal, por favor. No hable así. A mí me da cosas cuando escucho a alguien hablar así. Pastor, aquí las luchas y las pruebas. No. Las pruebas de Dios al menos no son así. Dios prueba, Satanás prueba. ¿Sí? ¿Sabía usted que ambos prueban? Dios prueba y Satanás prueba. Pero hay muchas personas, y por eso Santiago escribe, cuando alguno es tentado de su carne, no diga que es tentado por Dios. Por favor, en otras palabras, no diga que Dios lo está probando, por favor. Porque es su carne la que lo lleva a ese estado. ¿Ok? Y eso Santiago lo dice claro. Santiago se nos adelantó. Y él está diciendo, cuidado, alguno diga que Dios lo está probando. No, Dios no tienta de esa manera. Dios no prueba de esa manera. Dios evalúa para que nuestra fe sea ejercitada y seamos promovidos. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Me has puesto a prueba y nada hallaste. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es Dios que produce este resultado de justicia! Me evaluaste y fui hallado íntegro. ¿Qué dice? Continúa diciendo al final del verso. Estamos en el verso 3, ¿verdad? He resuelto que mi boca no peque. Pecamos con nuestra boca. Pero integridad es, he resuelto que mi boca no peque. ¿Qué es eso? Señor, esta boca no es más instrumento de iniquidad. Esta boca, estos labios, esta lengua, te los presento como instrumentos de justicia. Son instrumentos para ti. ¿Eso no dice Romanos 6? Ya no presenten sus miembros a Dios como instrumentos de iniquidad. Ya no presenten sus miembros, al pecado. Ya no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en integridad? Señor, hoy presento mi boca, hoy presento mi lengua como instrumentos de justicia. Yo siento parar este momento, hacer una pausa. ¿Y qué tal si oramos eso, esa rendición al Señor? Porque la gran mayoría de nuestros pecados salen de nuestras bocas. Y hablamos lo que no debemos hablar. Padre, aquí está tu pueblo. El pueblo que tú salvaste para hacer expresión de tu justicia. Por lo tanto, Señor, como el salmista y en el poder de Cristo, resolvemos que nuestra boca no peque.
En otras palabras, Señor, rendimos esta lengua, rendimos estos labios para que ellos hablen solo lo que es justo, solo lo que es correcto, Señor. ¿Cuánto necesitamos? Dices tú en el libro de Santiago que la lengua, el que domina la lengua es como manejar el timón de una gran nave. Un timón, aunque pequeño, puede conducir la nave a puerto seguro. Y en nuestra lengua pusiste el poder de la vida y la muerte, Señor. Y no queremos hablar muerte. Hoy nos rendimos y te decimos, nuestra boca, nuestros labios y nuestra lengua sean un instrumento de justicia. Lo rendimos, Señor, a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, usa mi lengua. Dile al Señor, Espíritu Santo, usa mis labios para hablar lo que es correcto, para hablar lo que es justo. Que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino solo la palabra que es buena para edificar, para restaurar, para consolar. Que de mis labios no salgan palabras insípidas, sino palabras sazonadas con sal, para construir. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo lo hace. Tu pueblo justo se rinde hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué es lo que hace que un corazón falle la prueba de Dios? Póngale atención a esto. El orgullo. El envanecimiento, la arrogancia, hacen que falle el examen, ya de entrada. Ni bien entrando al examen, ya falló el examen. El orgullo, la arrogancia, el envanecimiento. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. De entrada, el orgullo hace que fracase la prueba. La evaluación de Dios. Dios no busca, es más, Dios dice, ni te presentes al examen. Dios resiste al soberbio. Vamos a verlo, Daniel 5:17. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, cayó en el mismo pecado de arrogancia de su abuelo. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacerlo? Dios tiene que probarlo. Y fue hallado falto por causa de su corazón altivo. Dios lo prueba. Dios lo va a evaluar. Y miremos lo que pasa. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo de Daniel 5. El contexto es que este rey está haciendo una fiesta con su gente, con su corte, con sus magistrados. Y para su fiesta pagana, porque es el rey de Babilonia, utilizan los utensilios que habían sido consagrados para el servicio en el templo. En su arrogancia, este hombre mandó a traer lo que su abuelo Nabucodonosor había capturado de Jerusalén, del templo, y utiliza esos utensilios que eran consagrados para Dios, los utiliza para su fiesta pagana. Resulta que en medio de esa fiesta, una mano escribe un mensaje en una pared. Ese es el contexto. Él está aturdido, está asustado. ¿Qué es eso? No puede entender el mensaje que está en esa pared. Entonces llama a sus magos, llama a los magos, llama a los sabios, y ninguno puede interpretar el mensaje. Pero se ha escuchado de Daniel, que es un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Y lo llaman a Daniel. Le proponen a Daniel grandes beneficios si es que Daniel interpreta el mensaje. Le propone incluso ser el tercero en el reino. Todas esas cosas si es que Daniel interpreta el mensaje. Ahora veamos la respuesta de Daniel, verso 17. Daniel respondió entonces y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo,
la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Y aquí viene, es Dios mismo hablándole a este rey por medio de Daniel. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor, no es padre en el sentido estricto, sino padre como un antecesor, ¿ok? Porque Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Pero le está diciendo, ¿dónde? El 18. El Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, le dio el reino, la grandeza. Dios le dio a Nabucodonosor gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. En otras palabras, si Nabucodonosor tenía poder, ¿por qué era? Porque Dios Altísimo, el Dios Altísimo, se lo había dado a Nabucodonosor. Si Nabucodonosor y su ejército infundían terror y miedo a las naciones, era porque Dios le había dado ese poder, esa facultad. Eso es lo que Daniel está diciéndole a Belsasar. Dice, a quien quería mataba. ¿Quién le dio ese poder a Nabucodonosor? Dios. Y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Ese poder lo recibió ¿de quién? De Dios. Wow, esto es alentador, iglesia del Señor. Porque vemos muchos poderosos haciendo de las suyas. Tranquilos. Aún el poder que tienen, Dios se los dio. Y lo tendrán hasta que Dios se los quite. Descansemos en la soberanía del Señor. Descansemos en el poder de nuestro Dios. Vemos a nuestros gobernantes tomando decisiones injustas. Tranquilos. Solo por el tiempo que Dios se los permita. Porque nuestro Dios es soberano. Fíjense, continúa diciendo Daniel. Pero cuando su corazón, el corazón de Nabucodonosor, se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, ahí está, orgullo, altivez, ¿qué pasó con él? Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Dios dijo, hasta aquí llegaste. Dios le quitó la gloria. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor humilla, el Señor exalta y el Señor humilla. ¡Qué tremendo! Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. ¿Se imaginan? Como una bestia, como un animal Dios lo puso. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Cuando Nabucodonosor regresó a Dios, fue que Dios lo restauró a Nabucodonosor. Esta es la primera lección de libertad financiera. Hasta que reconoció que Dios es el soberano. Verso 22. Pero tú, su hijo Belsasar, su descendiente, su nieto, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. En otras palabras, Belsasar, tú viste lo que yo hice con tu abuelo y tú no has humillado tu corazón. Ahí está. Estamos viendo una lección de humildad aquí. No has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado, te has levantado a ti mismo contra el Señor del cielo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo, pensamos que no es malo el orgullo. No, orgullo es rebelión contra Dios. Contra el Dios del cielo. Ahí está. Y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas,
han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento. Miren cómo Daniel presenta al Señor. Al Dios que tiene tu aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Qué significa Mene? Contado. En otras palabras, contado, contado. Tekel, pesado. Ha sido contado. Ha sido contado. Has sido pesado. Ufarsin, dividido. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Dios te ha evaluado. Dios te ha probado. Y 2 veces. Mene, Mene. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Dios lo pesó para ver si era un peso íntegro. Falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Falló la prueba por un corazón altivo, un corazón arrogante. En otras palabras, justicia es caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es rectitud? Caminar en humildad con el Señor. Un corazón manso y humilde se prepara para pasar la prueba de Dios. Depender de Dios para tomar decisiones sabias, correctas en todo. Preguntas para examinar nuestro corazón. ¿Estamos siendo desobedientes tal vez con algo que Dios nos ha dicho ya? ¿Qué es injusticia? Ser desobedientes a lo que Dios ha dicho. La pregunta es, ¿estamos siendo desobedientes a un mandamiento del Señor? Pregunta, ¿estamos siendo egoístas? ¿Estamos descuidando un deber importante que Dios nos ha dado? Yo le digo un mandamiento y un deber importante que Dios nos ha dado. Mateo 28, el último mandamiento que Jesús dio antes de ascender a los cielos. Vayan y hagan discípulos. ¿Estás cumpliendo el mandamiento del Señor? Yo estoy preocupado porque hay muchos que tienen años y son desobedientes de este mandamiento. Y se lo digo directamente. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Quiénes son tus ovejas? ¿Cuántos discípulos, cuántas ovejas tienes a tu cargo? Si yo ignoro ese mandamiento, soy desobediente. ¿A quién estás discipulando? Porque sí, somos justos, pero no actuamos en obediencia. Iglesia, el llamado del Señor es a obedecerle. Y algo que dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, en el poder del Espíritu, ningún mandamiento es imposible. Sus mandamientos no son carga, dice el Señor. ¿A quién estás discipulando? Y yo quiero aquí hacer referencia a esto.
tenemos la tendencia a creer que porque tengo amigos ya estoy cumpliendo el mandamiento. Pastorear, discipular, es amar incondicionalmente a alguien que no merece ser amado. ¿A quién amas que no merece ser amado? ¿A quién has cogido como discípulo, como oveja, que no merece ser amado? Hay tantas personas a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás pastoreando? El domingo yo lo decía, aguas que no corren, se estancan y se pudren. Y hay muchos que están oliendo a podrido. Porque el agua no está fluyendo. ¿Y cómo fluye el agua? Por medio del discipulado. Al que entrega, Dios le añade más. ¿Quiénes son tus ovejas? ¿Quiénes son tus discípulos? Y una cosa, discipulado y pastoreo habla de perseverancia con las mismas ovejas. No significa que aquí doy, acá doy, acá doy. No, no. ¿Quién es tu rebaño? ¿Quiénes son esas ovejitas que las has cogido, que no merecen, que quizás nadie las toma en cuenta y las estás pastoreando? ¿Estamos descuidando algún mandamiento importante? ¿Hay algún mal que debamos remediar primero? Pregunta para evaluarnos. ¿Están en orden nuestras prioridades? Verso 4. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, miren la integridad del nuevo hombre. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Este es el corazón íntegro. No busco ni me deleito en lo que Dios no aprueba. ¿Será que todavía nos trae gozo, complacencia, costumbres, actividades, hábitos que a Dios desagradan? Cuidado. Películas que para nada edifican. Canciones, música que no edifica. Dice, me he guardado de las sendas de los violentos. Verso 5, mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos. ¡Wow! El Espíritu Santo da un poder para que Él no se salga del sendero. ¡Qué maravilloso es esto! Continúa diciendo, no han resbalado mis pies. ¿Quién da ese poder? El Espíritu del nuevo hombre. Aleluya. Verso 6. Veamos cómo responde Dios a este corazón íntegro. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. En otras palabras, Dios es justo, por lo tanto, Dios responde. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Muestra maravillosamente tu misericordia. Porque Dios es justo, Dios muestra su amor inagotable. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. En otras palabras, porque Dios es justo, Dios salva a los que se refugian en Él. Guárdame como la niña de tus ojos, como la pupila, guárdame. Escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. El corazón justo tiene esta confianza. Dios me guardará, Dios me protegerá, Dios es mi refugio. Porque Él se deleita en su pueblo justo. Verso 10. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado en nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra.
como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Ese es el mal contra el justo. Ese es el mal que está acechando. Verso 13. Levántate, Jehová, sal a su encuentro, derríbalo. Él tiene esta confianza, porque Dios es un Dios justo. Dios saldrá a mi favor y derribará a esos enemigos. Con tu espada libra mi alma del impío. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo. Esos hombres cuya porción está en esta vida. Esos hombres que para ellos en esta vida está su porción. Con otras palabras, Dios no es su porción. Dios nos va a librar de esa generación. Dios nos va a librar de esos hombres egoístas, arrogantes. Esos hombres cuyo vientre llenas de tu tesoro. En otras palabras, Señor, de lo que tú le das, ellos se llenan. Se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En otras palabras, Señor, ellos están tomando lo que es tuyo. Pero el salmista sabe que Dios en su justicia llegará el momento donde Dios lo vindicará. Y como dice el Salmo 98, el Salmo de la Nueva Canción, termina diciendo, Dios juzgará a la tierra. Dios juzgará a todo hombre. Dios juzgará. Gracias, Señor. Verso 15. ¿Cuál es la pasión del nuevo hombre? Diga usted, en cuanto a mí. En cuanto a mí. Anote ahí, esa es la pasión del hombre justo. Esa es la pasión de la mujer justa. En justicia contemplaré tu rostro. En cuanto a nosotros, Señor, en justicia contemplaremos tu rostro. Nosotros estamos saciados y tan satisfechos con contemplar tu rostro en justicia, Señor. Aunque ellos aparentemente prosperen, aunque el mal aparentemente avance, Señor, tu pueblo está satisfecho en contemplar tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando yo siga contemplando tu imagen. Padre eterno, aquí está tu pueblo. De acuerdo contigo. Dios de justicia, te alabamos. Dios de justicia, nos rendimos. Dios de justicia, nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Contempla el Dios de justicia. En cuanto a mí, dice, contemplaré tu rostro en justicia. Padre, abre nuestros ojos para ver tu justicia. Abre nuestros ojos para ver tu integridad, tu rectitud. Señor, no es mi justicia, es la justicia de Cristo la que hemos recibido. No es nuestra fuerza ni nuestro poder. No es por fuerza ni por poder, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Mi hermano, por favor, entienda la palabra hoy. No es su fuerza ni su poder la que lo convierten en un hombre o una mujer justa. Es el Espíritu de Dios. En la medida en que nos rendimos, en la medida en que nos apasionamos por su justicia, el Espíritu de Dios te da el poder para caminar en rectitud, para caminar en integridad, para caminar en la verdad, para que tus labios no hablen engaño, para que tu boca no se preste para la extorsión, para que tu alma obedezca los mandamientos del Señor. Hoy, Padre, aquí estamos, Jesús, y nos rendimos, nos entregamos y nos postramos. Dios de nuestra justicia, apaciónanos. Dios de justicia, danos pasión por contemplar tu imagen. Que la injusticia no sea tolerada en nuestros propios corazones. No toleres la injusticia en tu corazón. La hipocresía nos hace intolerantes con la injusticia afuera,
Pero el Espíritu de Dios te hace intolerante con la injusticia en tu propio corazón, en tus propias emociones. Somos rápidos para ver lo que es injusto afuera, pero el Espíritu de Dios nos da el poder para ver lo injusto en nuestro corazón. Examíname, oh Dios, Salmo 139, y prueba mi corazón, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, el camino de justicia. Por sendas de justicia nos guiarás por amor de tu nombre. Señor, no solamente nos hiciste justos, quieres que caminemos por sendas de justicia, por sendas de rectitud. Aquí estamos, Padre. Espíritu de Dios, tú haces la obra. No se puede decir de nosotros que hablamos cosas impuras. No se puede decir de nosotros que salen palabras corrompidas de nuestros labios. No se puede decir de nosotros que tratamos con parcialismos a los demás. No se puede decir de nosotros que actuamos con arrogancia. No se puede decir de tu pueblo que hace negocios chuecos. No se puede decir de tu pueblo que toleramos el pecado, Señor. No se puede decir de tu pueblo que tenemos alianza con las tinieblas. Contemplamos hoy al Dios justo. Contemplamos hoy al Dios recto. Para que por su poder seamos una expresión de tu rectitud y de tu justicia. Gracias por este precioso Salmo 17. Nos acercamos a tu mesa confiando y creyendo. Tomamos el pan y declaramos: hoy participamos de tu justicia. Di allí, Señor, participo de tu carácter justo, de tu alma justa, de tu alma recta, de tus pensamientos rectos, de tus emociones rectas, de tus deseos rectos. Todo en ti está recto, no hay nada chueco. Hoy participo de esa vida en Cristo Jesús. Padre, aquí estamos, no por la fuerza, no por el poder, sino por tu Santo Espíritu. Gracias sobre este pueblo, poder sobre este pueblo, para hacer una expresión, para hacer jalel de tu justicia. Gracias, Dios. Participemos de su justicia al comer de este pan juntos, iglesia. Levantamos la copa de su salvación. Esta copa que tienes en tu mano es su sangre derramada. ¿Qué significa eso? Que Él selló el pacto. Y en el pacto viene incluido un corazón recto. En el pacto viene incluido un alma recta. Así que al beber deleitosamente esta copa, deleítate en el corazón recto, en el alma recta que Él te ha dado. Deleítate. Su copa es una copa de gozo. Su vino es un vino que alegra el espíritu. Porque nos gozamos en el nuevo corazón, el corazón de justicia que nos has dado. En el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor. Participemos de esta copa. En Cristo. Amén. Gracias, Señor. Es nuestro regalo. En Cristo Jesús. Amén.